buenos días. Acá estamos con otro video más de tu amiga estudiante. Ahora vamos a estar realizando un primer parcial. Este parcial es de la materia Análisis Matemático 1 de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional Mendoza. Entonces vamos a estar realizando este examen, que son 14 ítems, todos de múltiple opción. Fíjense que acá están los primeros 7 ítems. El examen, la recomendación es que lo resuelvan en 1 hora y 20 minutos. Más que nada este examen está dado, yo se los propongo para que ustedes lo intenten hacer y después verifiquen los ejercicios con este video. Acá tienen los otros 7 ítems más. Entonces vamos a ir resolviendo uno por uno para ver cuál es la justificación de por qué se elige ese ítem. Vamos con este. El primero nos dice, el intervalo de la recta real o numérica que verifica la desigualdad 2x menos 3 mayor a 15 es. Según esto es la opción A, pero ahora vamos a verificar a ver por qué es la opción A. Lo primero que vamos a tener que hacer es escribir lo que vamos a querer resolver, en este caso esa desigualdad. Vamos a querer, o el objetivo de esto, es despejar el valor de la x para ver qué desigualdad tiene. Entonces, este 3 que aparece acá, que aparece como menos 3, vamos a pasarlo al otro miembro como más 3. Por el hecho de que al resolverlo de esta forma, vamos a poder despejar la x. Entonces, en esto nos va a estar quedando 18 dividido 2, porque el 2 que está multiplicando la x pasa al otro miembro dividiendo. O sea que la x es mayor a 9. ¿Qué tenemos ahí? Cuando nos dice que la x es mayor a 9, fíjense esta desigualdad. Les dice que la x es mayor, no les dice mayor o igual. Por lo tanto, es un círculo no pintado. En este caso tendríamos un 9 y vamos a decir que es la x mayor a 9. Van a ser todos los números del 9 hacia adelante. Por lo tanto, la solución que nosotros podemos encontrar es el intervalo de 9, punto y coma más infinito, que sería la opción A. Fíjense que a veces el más infinito, el signo más, a veces no se los van a colocar en los múltiples opción, pero ustedes lo pueden colocar sabiendo que ese valor es más infinito. El que sí o sí les tiene que colocar es cuando van a tener un menos infinito, como es en este caso. Ese menos infinito, ahí sí van a tener que poner sí o sí ese signo menos. Entonces habríamos resuelto el primer ítem. Vamos al segundo. Nos dice, la regla 0 es menor al valor absoluto de x menos 3 menor a 2. Se cumple sí, solo sí, y tenemos esas respuestas. ¿Qué pasa? Esto de 0 menor al valor absoluto de x menos 3 menor a 2 es un entorno. Esto es un entorno. Pero es un entorno reducido, porque fíjense por qué. Los entornos reducidos tienen la característica de escribirse como 0 menor al valor absoluto de x menos a menor a un delta. El a es el centro y el delta es la amplitud. También se le puede llamar radio, que es lo que ustedes tienen. Acá tienen un valor de a, tienen un valor de a más delta y tienen un valor de a menos delta. Entonces tienen esta amplitud delta y esta amplitud delta acá. Entonces, ¿qué es lo que van a tener? Un entorno reducido. La característica de un entorno reducido es que no está tomando el centro. Un entorno no toma los extremos y un entorno reducido no va a tomar el centro tampoco. Entonces esas van a ser las características con las que van a estar tomando. En este caso el valor de A va a ser 3 porque fíjense que ese signo menos viene ya de fórmula. Entonces es el centro 3 y la amplitud en este caso es 2. Por lo tanto podemos estar eligiendo el ítem C como respuesta final. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos al 3. Nos dice la ecuación de la recta que pasa por el punto. Fíjense, tiene que pasar por el punto 2, 4. Y es perpendicular a esto. O sea que tiene que ser perpendicular a la recta igual a menos 2x más 2. Para que eso suceda, recordemos las características de una recta perpendicular.
Para que sean paralelas, primero voy a decir lo que es paralelo. Acá no nos piden, pero para que ustedes lo recuerden. Para cuando es paralelas, las dos pendientes tienen que ser iguales. Ahora, si es perpendicular, como nos está pidiendo este caso, las dos pendientes tienen que ser inversa y opuesta. Por ejemplo, yo tengo una pendiente ahí y tengo otra pendiente, entonces tiene que ser opuesta y inversa a la otra. En este caso, la pendiente es el coeficiente de la parte lineal. Entonces, la pendiente que estamos tratando es menos 2. Si yo quiero encontrar una pendiente opuesta inversa, le cambio el signo. Como aparece un menos, le pongo un más. Y en vez de ponerle 2, le pongo un medio. Entonces, con la pendiente que yo voy a estar trabajando es con eso. Y voy a estar trabajando con el punto. Ahora bien, para eso vamos a tener que recordar cómo era la ecuación de una recta con una pendiente y un punto. Fíjense que era y menos y1 es igual a m, que es la pendiente, x menos x1. ¿Qué es y1 y x1? Son estos valores. El primer valor es x1 y el segundo valor es y1. ¿Por qué? Porque este punto le podemos llamar punto 1. Entonces tendríamos y menos y1, que sería 4, va a ser igual a un medio x menos el x1, que es 2. Acá lo que voy a hacer es hacer una distributiva y pasar este término al otro lado sumando. ¿Qué vamos a tener? Un medio x menos 1 más 4. Por lo tanto es igual a un medio x más 3. Y ese es nuestro resultado final, que es la opción B. Es la opción B que aparece acá. Esta de ahí. Entonces ahí tendríamos resuelto el punto 3. Vamos al otro. Dada 5x menos 2x menos 4 es igual a 0, una recta paralela es. Ahí tenemos que buscar una recta paralela. Fíjense una cosa, yo les digo. Si ustedes no se acuerdan cómo se veía en esto para resolverlo para cuando es una recta paralela, no se preocupen. Lo que vamos a hacer es tal vez una forma un poquito más larga de hacerlo, pero más segura, para que vean que sí se puede hacer. Lo que yo haría al principio es agarrar esta que nos están dando como dato desde el principio y despejar el valor de y. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si yo despejo y, voy a pasar este menos 4 al otro lado como 4. Este 5x lo voy a pasar como menos 5x. Y este menos 2 lo voy a pasar dividiendo como menos 2. Entonces, este menos 2 lo puedo distribuir y me queda menos 4 sobre 2 más 5 medios x. Acá lo puedo simplificar y me queda 2. Por lo tanto, y va a ser igual a menos 2 más 5 medios x. ¿Qué quiere decir? Como vimos recién, nuestra pendiente es el coeficiente del término lineal. Entonces, esa es nuestra pendiente. Ahora, yo me voy a fijar de estas que están acá, cuál, despejándola también, me va a quedar la misma pendiente. Eso sería si yo no supiera cómo verificarlo o cómo darme cuenta de esto. Vamos a resolver el ítem A ver qué nos da. Si yo despejo la variable y, me va a estar quedando 4, que es de este término, menos 2x sobre menos 4. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos 4 sobre 4 más 2 sobre 4x. Esto se simplifica, nos va a quedar menos 1, y esto se simplifica, nos va a quedar un medio x. Pero nosotros no tenemos eso. Eso no es nuestro... Esta pendiente no es la pendiente de 5 medios. Entonces nos vamos a ir al ejercicio B. Vamos a despejar la variable y vamos a pasar este 2 al otro lado como menos 2. Este 5x al otro lado como menos 5x. Y este menos 2 lo vamos a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar menos 2 sobre menos 2, menos 5, menos 2x. Esto se simplifica y me va a quedar 1. Menos por menos me queda más, 5 medios x. Por lo tanto, acá yo tengo la pendiente de 5 medios, que era la que yo andaba buscando. Entonces, nuestro ejercicio es este. Si fuera que ustedes hicieron los 4 ítems y ninguno de esos les queda la misma pendiente, hay dos opciones. O lo hicieron mal
o si no, se tienen que fijar que tal vez no era esa ninguna de las opciones y tendríamos que poner ninguna de las respuestas anteriores correctas. En este caso eso no sucedió y por suerte estaba en el ítem B la resolución correcta, pero eso sería para poder resolver esto. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Despejar cada ecuación y fijarme la pendiente. Entonces me aseguro que el ejercicio lo estoy haciendo bien. ¿Lo podría hacer de otra forma? Sí, lo puedo hacer de otra forma, no hay problema con eso, pero esta es como mi recomendación, que siempre va a salir bien el ejercicio. Y ojo, no se confundan con los signos porque eso también les afecta. Vamos al siguiente ítem, vamos al 5. Dice, si una función es par, entonces hay que ver cuál es la opción correcta. Para esto, ¿qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que recordar cómo era la ecuación o cómo era la fórmula para saber que es una función par. Esta de acá es la fórmula para una función par. Por lo tanto, por ejemplo, el ítem D y el ítem C no pueden ser opciones correctas, porque ahí aparece un X más H o un X más KP. Entonces eso no son opciones correctas. Las que yo podría verificar son estas dos. Entonces fíjense, si nosotros verificamos la A, nos dice que f de x menos f de menos x es igual a 0. Si esto yo lo despejo, me dice que f de x es igual, este término lo paso al otro lado, f de menos x. Por lo tanto, esto coincide con eso. El ítem B, si bien ya encontramos la opción correcta, lo vamos a resolver porque quiero mostrarles algo. Nos dice menos x igual a 0. Por ejemplo, que esta la dejemos de este lado, f de menos x, y pasemos este al otro miembro, menos f de x. Esta condición que aparece acá es para una función impar. Entonces ahí tienen las dos por si en algún ejercicio les aparece una definición para una función impar. La que nosotros acabamos de encontrar es para función par. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos al 6. Acá nos dice el dominio natural de esa función. Esto que dice SQR lo que significa es que nuestra función es la raíz cuadrada de menos 4 menos x. Y nosotros ahí con eso de menos 4 menos x vamos a tener que encontrar el dominio. Recuerden que para las raíces cuadradas la condición que tienen que tener es que la parte donde está dentro de la raíz, esto tiene que ser menos 4 menos x mayor o igual a 0, sí o sí. Entonces ahí vamos a ir trabajando un poquito para ver qué nos queda. Este menos 4x lo podemos pasar al otro lado, la desigualdad no cambia de lugar ahí y nos estaría quedando con signo positivo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo paso este signo negativo al otro lado, que me va a quedar menos 4, la desigualdad cambia de lugar. ¿Por qué? Porque yo estoy afectando a la x, y al estar afectando a la x, yo ahí tengo que cambiar la desigualdad de lugar. Por lo tanto, apunta hacia el otro lado. Me está diciendo que la x es menor o igual a menos 4. Si yo esto lo grafico, fíjense que como dice menor o igual es un intervalo cerrado, o sea que lo tengo que pintar de un punto, yo digo que la x es menor o igual a menos 4. Por lo tanto, van a ser los valores anteriores al menos 4, incluyendo el menos 4. Por eso, nosotros podríamos decir que la solución de este ejercicio es de menos infinito, punto y coma, a menos 4 cerrado. Como no hay ningún ejercicio que nos dice eso, por eso decimos que es ninguna de las anteriores. Bien. Vamos al siguiente ejercicio. Este de acá nos dice, para que el menos logaritmo de x menos 1 sea menor a 0, debe cumplirse ¿qué? Y hay que irlo resolviendo. Bien, vamos a escribir lo que tenemos que resolver, nuestra condición, y fijémonos, este menos lo podría pasar al otro lado, sí, pero ese menos está afectando al logaritmo. O sea, está afectando al logaritmo, y no solamente al logaritmo, sino también al valor de la x. Entonces lo que yo podría hacer, porque hay una propiedad que se las voy a escribir acá, que nos dice que si yo tengo el logaritmo de, por ejemplo, a a la n, así, yo puedo poner n por el logaritmo de a. Así. Esa propiedad es muy importante, porque acá el valor de n sería menos 1. Entonces puedo poner que es x menos 1, así, a la menos 1. Es menor a 0. ¿Qué puedo hacer? Aplicar la exponencial a ambos lados de la desigualdad. Puedo decir
el exponencial del logaritmo natural de x menos 1 a la menos 1 menor a e a la 0. ¿Qué pasa acá? Hay algo muy importante. Cuando nosotros encontramos cuánto sería el e a la 0, nos vamos a dar cuenta del resultado. O sea, lo ponemos en la calculadora y nos va a quedar que el valor sería 1. Entonces, de este lado el valor me queda 1, pero de este lado solamente me va a estar quedando el argumento. Al quedarme el argumento del logaritmo natural me dice que es x menos 1 elevado a la menos 1. Y ahí estaría. ¿Qué podría hacer ahora? Podría aplicar el menos 1 a ambos lados de la desigualdad. O podría pasar ese denominador, porque vamos a otra propiedad también bastante importante. Si yo tengo a la menos n es porque es, esperen que ahí lo escribí mal, es 1 sobre a la n, así. Entonces acá puedo utilizar eso mismo. ¿Cuál yo les recomiendo? Que apliquen el menos 1 a ambos lados de la desigualdad. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos acá? Recuerden que es una propiedad de eso de la parte de potenciación. Si yo tengo una potencia entre otra potencia, los exponentes se multiplican. Menos 1 por menos 1 me estaría quedando 1 positivo. Pero ¿qué pasa? Yo a eso le afecté a la x, porque es un cálculo que estoy afectando a la x. Por lo tanto, esta desigualdad cambia de lugar hacia el otro lado. Y también otra de las cosas muy importantes, si ustedes de nuevo les digo que utilicen la calculadora y ponen el valor de 1 elevado a la menos 1, se le quedaría como 1 sobre 1. Por lo tanto, acá me queda el valor de 1 y esto me queda x menos 1. Teniendo eso en cuenta, vamos a fijarnos que yo ahora este valor de menos 1 lo puedo pasar al otro lado, que me queda 1 más 1. Por lo tanto, la x es mayor a 2. ¿Qué quiere decir? Como la x es mayor a 2, yo tengo acá el valor de 2 y digo que apunta hacia allá. Nuestra solución del ejercicio es de 2 punto y coma más infinito, o 2 punto y coma infinito, que sería la opción B del ejercicio. Entonces ahí tendríamos toda la solución para poderlo encontrar. Esto ya lo encontramos con una solución matemática. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a esta. Nos dice, la función que vamos a tener ahí es una seno. Acá hay un detalle que quiero que lo vean. Nosotros habíamos visto que en las funciones habían diferentes transformaciones que les podríamos hacer. En este caso, una función seno hiperbólico, que es la que yo tengo dibujada acá, se le hizo una transformación. Ahí adentro donde estaba la x le pusimos 4x. Entonces, ojo que esa función, la que estamos hablando acá, no es exactamente la misma que está dibujada, solamente que se le hizo una transformación, o sea, se le hizo una ampliación, nada más. No es algo determinante para decir que esa gráfica no nos va a servir, sino es que tenemos que ver lo siguiente. Nos dice el ítem A que la función es periódica y que tiene un periodo de 4pi. Pero fíjense que la función que tengo dibujada ahí del seno hiperbólico no es una función periódica. Entonces no puedo decir que tiene un periodo de 4pi. El segundo ítem dice que tiene un periodo de pi sobre 8. Acá los dije mal, no es 4pi, es pi cuartos. Acá pi octavos tampoco, pi medios tampoco, y ninguna de las respuestas anteriores correcta tampoco sería correcto, porque lo que sí podemos visualizar es que no es una función periódica. Ya sea que sea una función seno hiperbólico de x o seno hiperbólico de 4x, va a ser exactamente lo mismo. No le va a cambiar la característica de que una función seno hiperbólico no es una función periódica. Sea que tenga una transformación diferente a la que tenga ahí. Una función seno hiperbólico nunca va a ser una función periódica, porque siempre va a tener esta forma, ya sea que tengamos un desplazamiento en el eje Y, en el eje X, una ampliación o una contracción. Sea lo que sea, nunca va a ser una función periódica. Eso ya es más de teoría. Después vamos a esto. Ahí nos dice que la función que la que vamos a estar trabajando es la cotangente hiperbólica.
Entonces tenemos que fijarnos si es par, si es acotada y cómo. Por eso acá les puse la gráfica de una función cotangente hiperbólica. Esa sería la gráfica. Lo primero que podemos visualizar es que esta no es una función acotada. ¿Cómo nos damos cuenta? Recuerden que nosotros vimos la definición de lo que era una función acotada. Cuando es una función acotada, tiene que ser acotada inferiormente y superiormente a la vez. Por ejemplo, que nosotros tengamos unas cotas por acá y tengamos, no sé, una función seno, una función coseno, cualquiera de las que tengamos, puede ser algo así. Y ahí sí podríamos decir que es una función acotada. En este caso, esta función, la cotangente hiperbólica, nunca va a ser una función acotada. Entonces, por ejemplo, el ítem A no puede ser y el ítem C no puede ser. Estamos entre el B y el D. Después nos pregunta si es una función par o es una función impar. Pongámosle que ustedes no recuerdan cómo es una función cotangente hiperbólica, pero qué es lo que tienen que darse cuenta de las características. Si es una cotangente es porque es coseno sobre seno y que sean hiperbólicos. Y otra de las cosas es que si no, si ya recordamos las cosas, podemos saber que una cotangente hiperbólica tiene esta característica. Eso nosotros lo podemos analizar. Esta es nuestra función y el valor de la x es el que vamos a analizar. ¿Qué tenemos que cumplir acá? Que esto sí se los dejo para que ustedes lo analicen. Tienen que cumplirse esto. ¿Cuál es mi recomendación? Si esta es la función con la que van a estar trabajando, a la función le pueden poner un signo negativo al principio. O sea que le pueden poner esto de acá. Un signo negativo al principio. S menos es S menos. O si no, lo que pueden hacer donde aparece la X es ponerle un menos X. Fíjense que la X está ahí, ahí, ahí y ahí. Entonces ahí le van a poner un menos X más E a la menos X sobre, que ahí les va a quedar la X positiva, E a la menos X menos E a la menos X. Acá también les va a quedar positivo. Lo que pueden hacer es agarrar la calculadora y decir, bueno, ¿qué pasa para x igual a 1? Y se fijan cuánto les da acá y cuánto les da acá. Se van a dar cuenta que las dos les van a quedar iguales. Al darles iguales ese resultado, entonces se demuestra que es una función impar. Por lo tanto, es el ítem D. Si no quieren hacer eso, simplemente van a las funciones hiperbólicas que les he dado en las fórmulas y ahí se fijan todas las características que tienen que tener. Una de esas características que es una función impar. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Tenemos esto, dice, si la función f de x, se los voy a colocar acá, es la raíz cuadrada de x menos 3, y la función g de x es igual al logaritmo natural de 1 menos x, entonces el dominio natural de la suma de estas funciones es. Recuerden que cuando nosotros tenemos una suma de dos funciones, el dominio va a ser la intersección de la primera función más la segunda función. Entonces tengo que buscar el dominio de la primera función, el dominio de la segunda función y hacerle la intersección entre ambas. Entonces, fíjense que cuando nosotros tenemos una raíz cuadrada, como lo dije antes, yo lo que tengo que tener y tengo que visualizar es que lo que está dentro de la raíz cuadrada sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, acá podemos decir que es mayor o igual a 3. Tenemos el valor de 3 acá y digo que son los valores más grandes. Tenemos eso. Ahora bien, los logaritmos naturales tienen la particularidad de que el argumento tiene que ser mayor a 0. Entonces digo que 1 menos x tiene que ser mayor a 0. Simplemente eso. Este 1 que tenemos acá lo puedo pasar al otro lado de la desigualdad como menos 1. Ese menos lo puedo simplificar, pero cuando lo simplifico la desigualdad cambia de lugar. ¿Por qué? Porque recuerden que ese menos 1 está afectando a la x. Cada cosa que esté afectando a la x, entonces me va a cambiar la desigualdad de lugar. Por lo tanto, es este 1 dice que son los x menores a 1. Quiere decir que yo tomo todos esos valores. Si yo hago la intersección de ambos, lo que yo puedo estar encontrando acá es que tengo el valor de 3 ahí y apunto todos los que están para allá. Y tengo el valor de 1 y apunto todos los que están del otro lado. Por lo tanto, la solución del ejercicio es de menos infinito
A1 abierto, unión 3 cerrado, punto y coma más infinito. Que en este caso es ninguna de las anteriores, porque ninguna de las opciones que están ahí apunta a ese ejercicio. Ustedes me pueden decir, bueno, pero el A no puede ser la opción correcta. No, fíjense que este 3 es abierto y yo lo tengo cerrado. Entonces por eso no es ninguna de las anteriores. Vamos al siguiente. Tenemos esta. Esta de acá nos dice, si el dominio que nosotros tenemos de esa función es de menos 4, 0, o sea, menos 4, 0 es el dominio de la función, yo quiero saber la imagen. ¿Cuál es mi recomendación para esto? Fíjense que yo lo puedo resolver. Esto es un binomio, por lo tanto va a ser el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo, que nos queda 6x, más el segundo al cuadrado, que nos estaría quedando 9. Después de eso, yo lo que podría hacer es que el menos que está delante del paréntesis, recuerden que le cambio el signo a cada uno, porque es como si estuvieras multiplicándolo por menos 1. Ahora resuelvo un poquito más y me queda, y lo reorganizo, menos x al cuadrado menos 6x, y ahí tengo menos 9 más 2, o sea que me queda menos 7. De eso menos 7 me voy al valor de encontrar x1 y x2, ya sea que lo haga por Pascara o que lo haga por la calculadora, cualquiera de las dos está bien, y encuentro los valores de menos 1,58 y menos 4,41. Para el x del vértice, que me va a estar quedando menos 3, y el y del vértice me va a estar quedando 2. Entonces lo ubico. El y del vértice me queda 2, el otro menos 3 me queda ahí. Después encuentro aproximadamente los ceros de la función, que sería ahí y por ahí. Y después fíjense que en la ecuación tengo el menos 7, que es la ordenada del origen, que es el valor que tengo ahí. Entonces la función se estaría comportando aproximadamente, fíjense que yo dibujo bastante feo, así. ¿Qué pasa? El dominio de la función me dice que va de menos 4 a 0, o sea que empieza la función acá. Ahí empieza la función, así, hasta acá. Todo lo que está en rojo es como se comporta la función. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer? Tienen que agarrar y encontrar el valor. Acá, ¿qué tienen que fijarse? La imagen, tienen que ir de abajo hacia arriba. De abajo tengo menos 7 y llegamos hasta el último valor de la parte de arriba. Es acá, que sería 2, ahí me lo tapa la imagen, pero sería 2 inclusive. Entonces esa sería la imagen de la función. Esa es mi recomendación para este tipo de funciones. Ya después, cuando tengan otro tipo de funciones, habría que ver de qué forma hacemos buscar la imagen. Pero para este, que es bastante sencillo, mi recomendación es que ustedes grafiquen la función, se fijen los vértices, los ceros, lo grafiquen y después simplemente se muevan en este dominio. Cuando se mueven en ese dominio ya van a poder visualizar un poco mejor, que por ejemplo está la gráfica roja de cómo se mueve la función en el dominio que me están dando. Y se fijan la imagen, que siempre se lee de abajo hacia arriba. Después vamos a hacer este ejercicio que nos dice que el límite de x tendiendo a 5 de f de x es igual a 7. Dice que el epsilon es igual a 0,3 y el delta es igual a 0,5. Entonces, para que se verifique la condición del límite, la imagen tiene que ser de 19 sobre 4, se ubica en, y tenemos que ver el entorno. Acá se pueden hacer mucho lío con esto, pero fíjense que es muy sencillo. Yo lo que puedo estar diciendo es lo siguiente. Este es el valor de A. Acá voy a anotar los datos. A es igual a 5. L, que es el resultado del límite, es 7. Epsilon es 0,3. Delta es 0,5. Este valor de 19 sobre 4... de 19 sobre 4 es un valor de x cualquiera. Un valor de x cualquiera. Cualquiera dónde, y ahí verificamos. Primero nos fijamos el entorno del eje de las x. El del eje de las x es un entorno reducido de centro 5 y acá que vamos a tener amplitud delta. Entonces este es 5,5 y este es 4,5. Este
está bien, lo tenemos ahí, le estoy haciendo circulitos porque es un entorno reducido. Ahora nos vamos al del eje de las Y. Del eje de las Y es un entorno simétrico de centro 7, amplitud 0,3, entonces 7,3, y acá nos estaría quedando 6,7. Ahí está. Entonces, fíjense este de 19,4. 19,4, si ustedes utilizan la calculadora, miren, se los voy a resolver acá, 19 sobre 4, les va a quedar 4,75. 4,75. Ustedes después verifiquenlo de cómo les queda. 4,75 sí se encuentra en este entorno que está acá. Entonces, ¿qué nos dice? Entonces, para que verifique la condición del límite, se tiene que encontrar en eso. Bien, ¿cómo verifica que está en el entorno del eje de las X? ¿En qué entorno está? En el eje simétrico. Entonces, en el entorno simétrico, ¿de qué? De centro 7 y amplitud epsilon. O si no, de centro 7 y amplitud 0,3. En este caso les aparece epsilon. Pero bueno, siempre que se lo estén dando así, como le están dando una información de dónde está el valor de la X, entonces tienen que dar el valor de la Y, o sea que tienen que dar el entorno de la Y. Y el entorno de la Y siempre va a ser un entorno simétrico, nunca va a ser reducido eso, que es por definición. Vamos al siguiente ejercicio. Tenemos acá un límite. Fíjense, tenemos que hacer el límite de x tendiendo a menos 3, que es lo que me dice acá, para esta función, que es x al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado más x menos 6. Entonces, ¿qué tengo? El límite de x tendiendo a menos 3, acá factorizo, ahí está el menos. Factorizo la parte de arriba y la parte de abajo. Fíjense que la parte de arriba es una diferencia de cuadrados, x menos 3, x más 3. Y la parte de abajo tengo dos ceros. Tengo ceros de 2 y de menos 3. Entonces pongo x menos 2, x más 3. ¿Qué es lo que pasaba? Esto ustedes siempre se tienen que verificar, yo porque ya lo sabía, pero siempre tienen que verificar qué tipo de desigualdad es. O sea, qué tipo, no está mal dicho decir desigualdad, qué tipo de indeterminación es. La indeterminación es una indeterminación 0 sobre 0. ¿Cómo me doy cuenta? En la parte de arriba reemplazo por el valor de menos 3 y me va a quedar 0. En la parte de abajo reemplazo por el valor de menos 3 y me va a quedar 0. Entonces sé que es una indeterminación 0 sobre 0. Al ser una indeterminación 0 sobre 0 yo tengo dos posibilidades. O hago una racionalización o hago una factorización. En este caso me conviene hacer una factorización. Fíjense que los dos van a ser polinomios, entonces lo que puedo hacer es factorizarlos como lo hice ahí. Al factorizarlos me doy cuenta de que el término de x más 3 lo puedo simplificar y solamente me queda lo otro. Entonces digo que es el límite de x tendiendo a menos 3 de x menos 3 sobre x menos 2. Acá, si ya lo reemplazo, porque me doy cuenta que ya se fue la indeterminación, me va a quedar menos 3 sobre menos 3 menos 2. Menos 3 me va a quedar menos 6 sobre menos 5. El menos lo simplifico y me queda 6/5, que es la opción D. Y así se resuelve ese ítem. Vamos al siguiente. Para este nos dice que tenemos que conocer el límite de x tendiendo a menos infinito de 3 por el coseno hiperbólico de x. El coseno hiperbólico de x tiene esta forma. Es casi como una función cuadrática, pero no es una función cuadrática, es un coseno hiperbólico. Entonces ahí les he puesto algunas características como para que después puedan ver que es una función par, cuánto vale el coseno hiperbólico en 0, que vale 1, que el valor que tengo ahí es 1, y el dominio son todos los reales. Quiere decir, cuando yo me vaya a todos el menos infinito, la función tiende a más infinito. Entonces el límite de x tendiendo a menos infinito de coseno hiperbólico de x es infinito. Si yo tengo por propiedad, yo el 3 lo puedo sacar del límite, entonces hago 3 por eso. O sea que haría 3 por infinito, lo que me queda como resultado infinito.
¿Qué pasa? Yo acá no se los quise resolver tan así, pero lo que ustedes pueden hacer es que en la calculadora pueden poner el coseno hiperbólico. Hay una forma de colocar cosenos hiperbólicos. Por lo tanto, en la calculadora le pueden dar valores muy chiquitos. Le pueden dar, por ejemplo, de menos 10. Después le ponen otro valor de menos 100. Después le ponen otro valor de menos 1000. Después le ponen otro valor de menos 10.000. Y se van a dar cuenta que todo esto va a estar tendiendo al infinito. Entonces ahí se pueden dar cuenta de eso. Esa también es otra de las opciones. Hasta acá habríamos llegado para poder resolver el examen, pero que lo hayan entendido todos los ejercicios y bueno, ya después nos vamos a fijar en algunos ejercicios que no hayan entendido para resolverlo. Así que bueno, los despido, nos vemos en otro video. Adiós.